Iniciamos la tercera parte. La anterior fue un poquito más corta. Eh, esta por ahí vamos a llegar bien a los 45 minutos y si no un poquitito eh, afuera. Insisto con lo que dije anteriormente, que es de la medicina a la ciencia. En el laboratorio están ciegos sin la luz que les damos los clínicos. Dicho esto, otra vez repito, bendito a aquellos biólogos moleculares que terminan el trabajo. Pero el trabajo casi nunca, si no es para decir nunca, empieza en el laboratorio. El trabajo de formularse una pregunta y elaborar la respuesta a esa pregunta. Entonces, nosotros somos la O, somos el observador, estamos en el ambiente de la clínica, en el corredor del hospital, en el trasplante público, saliendo de esta clase o incluso presentes en la clase, y vemos una serie de fenómenos, fenómenos que están ahí, que no, cosas que te pasan. Algunos vemos algún paciente que camina hemipléjico, otro paciente que perdió más cabello o perdió peso, pero hay cosas que no nos llaman la atención, pero hay un fenómeno que nos llama la atención. La atención que le hemos puesto a ese fenómeno en particular, y fenómeno es una manera que uso para referirme a un paciente, es, como dice Fleck, el interés del fenómeno está dictado por nuestra historia personal y social y por la circunstancia histórica. Yo hago neurocirugía pediátrica o hacía neurocirugía pediátrica y los fenómenos que me llamaban la atención estaban en relación a eso. Ahora me dedico 100% a elaborar este programa de epistemología o de filosofía de la ciencia en la práctica clínica y empiezo a ver cosas, a notar páginas en la literatura que antes se me habían pasado desapercibidas y ahora, como está dentro de un contexto, sí, sí las noto. Y, como decía Canguilhem, Canguilhem decía muy bien que lo normal y lo patológico es una definición basada en las relaciones sociales, en las relaciones culturales, como decía Fleck también, pero también Canguilhem insistía en el valor no estadístico del individuo. Y esto no es una manifestación humanista que cada individuo tiene valor en sí mismo. Eso va de suyo, eso todos lo sabemos y todos adherimos a este concepto. Lo que en parte Canguilhem dice, lo que ustedes vieron que pasó con los casos de Semmelweis, con los casos del SIDA, con los casos del Helicobacter pylori, con el de la cloropromacina, que toda observación empieza de un paciente. Paciente que está tranquilo cuando le dan antihistamínicos, un paciente que presenta una multitud de síntomas relacionados con la inmunodeficiencia. Ustedes ya lo saben eso. ¿Y qué hacemos con el fenómeno? Nos acordamos lo que nos decía Popper. Nuestra observación o nuestra hipótesis puede variar y puede cambiar. Tenemos que ser cautos en la generalización de lo que vemos. ¿Se acuerdan que él decía? Si vemos un campo lleno de cisnes blancos y un cisne negro, lo más adecuado que uno puede decir es: no todos los cisnes son blancos. Y tampoco uno debe de decir hay solamente cisnes blancos y cisnes negros, porque puede aparecer un cisne rosado. Y entonces Popper nos da cautela y nos dice: muy bien, lo que estás viendo es interesante, puede cambiar. Y Feyerabend, con su anarquismo epistemológico, sugiere, dice, bueno,
La ciencia no es una liturgia. No es que hay que dar 3 pasos hacia el altar, un paso hacia la izquierda, besar el Evangelio, elevar el cáliz, todo en un orden estructurado, como para que la consagración, la transmutación de, de la hostia en el cuerpo de Cristo sea eficaz. No, es decir, hay un pequeño desorden, hay una... No se debe buscar siempre la perfección en lo que observamos, porque tal perfección no existe. Entonces estamos ante un fenómeno que nos llama la atención. Sabemos que nuestra observación está condicionada, pero muy bien. Sabemos que nuestra observación, por empezar de uno, no es necesariamente inválida. Sabemos que nuestra observación va a ser testeada, o va a ser probada, comprobada, refutada. Y sabemos que nuestra observación, aunque es imperfecta, es lo más perfectamente posible, porque la perfección no existe. Entonces, ¿qué hacemos? Como lo he dicho muchísimas veces, los que han seguido esto, parece que yo ya soy un pastor, pero que no lo soy, como he dicho. Vamos a la Biblia, dice Mateo 5:15, y lo pueden buscar ustedes ahora también al final de la clase, o durante, si es que como les entusiasme. Y Mateo 5:15 dice básicamente: no se enciende una luz para esconderla abajo de la cama. No dice cama, dice talego, no sé qué otra palabra la Biblia dice, pero esa es la idea. No se esconde, no se prende una vela para ponerla abajo de la mesa, de una cama. Cuando uno prende una vela, cuando uno ve algo que en el caso de la Biblia es la buena nueva, y en el caso de la medicina es la observación de que un paciente que tenía que haber fallecido de una enfermedad no ha fallecido, y que nos llama la atención tal fenómeno. Esa es la famosa vela que uno tiene que hacer y tiene que publicarla. Entonces, la tercera parte de qué hacer con la respuesta hay que publicarla. Nos hicimos una pregunta, sugerimos una respuesta y la publicamos y la compartimos. Los primeros pasos es identificar la conclusión que queremos transmitir con nuestro trabajo. ¿Cuáles son las premisas del argumento? ¿Cuál es la oración que sigue al sí y al entonces? En las palabras en las que venimos hablando todo el tiempo ahora es cuál es la respuesta, si al sí o al no, a la pregunta que nos hicimos. Nos hicimos una pregunta, ¿cuáles son las respuestas a esa pregunta? Observamos que los pacientes tales y cuales tienen tal y cual respuesta a la enfermedad. Nos preguntamos si esto es universal, si esto es relacionado con el clima, relacionado con la genealogía de la enfermedad, o con la etiología, o con la genética, con lo que sea, sí o no. Y las premisas tienen que ser aceptables, relevantes y adecuadas. Si se deben de adecuar, tienen que ser algo razonable, aceptable y relevante. Después vamos a ver quiénes ponemos en este trabajo. A mí siempre pienso que el autor que va solito no es un poquito egoísta, porque uno nunca hace un trabajo, hasta ni siquiera la observación clínica valedera, completamente solo. Siempre hay alguien que ayudó en el laboratorio, en el diagnóstico, un radiólogo, alguien que ayudó a leer el trabajo. O sea, tampoco hay que abundar y poner a todo el mundo, pero sí reconocer a aquellos que han contribuido. Hay unas revistas, como ven ahí del lado derecho, creo que es el Journal of Neurosurgery o New England, pero en los dos
piden que haya una author contribution. ¿Cuál es la contribución de cada uno de los autores? Entonces, tal y cual ayudó con las ilustraciones, tal y cual con este otro problema. Después, los autores no van por orden alfabético, sino va el primer autor, que es el que hizo el trabajo físico de acomodar el papel, de trabajar en la colección de los datos, es el que más o menos más trabajó. Pero el último autor, en el caso de Prospective Analysis, por ejemplo, es Min S. Park. Ahí ven el nombre. Bueno, el doctor Park, a él hay que hacerle la correspondencia, donde dice correspondencia, porque él es el principal autor, es el que tuvo la idea, el que armó el equipo, el que aprobó, es el almirante de la flota. Y Jin Guan, que está primero, sería algo así como el comandante de uno de los barcos o del barco más importante de esa flota. Hay otros trabajos, otras revistas que no piden la contribución del autor, pero sí todos dicen quién es el autor principal. Y el autor principal en el caso de la revista Calidad de Vida, del artículo Calidad de Vida, el autor principal está en el medio, es el doctor Tomeu Rossignol. Mientras que en el Journal of Neurosurgery el autor principal está último y puede estar primero, pero el autor principal es a quien se le manda la correspondencia para hacerle preguntas, para sugerir cambios, es con quien, otra vez digo, es el almirante. La publicación médica puede ser reporte de un caso, que puede ser hasta 3 casos, revisión de un tema o la que más leemos, que la más común y que la que más valor muchas veces tiene, es una serie de casos. Cuando digo que la serie de casos tiene más valor, no quiero decir que el reporte de un caso no tiene ningún valor, no, tiene un gran valor. Acuérdense, así empiezan los grandes descubrimientos, viendo de a uno, como decía Camille Lem, de a uno, de a 3. Pero cuando el fenómeno nos llama la atención, hay que hacer primero comprobar que realmente es un fenómeno en sí mismo. En un tiempo yo era era uno de los revisores y estaba a cargo de la parte pediátrica de Surgical Neurology International, y un colega de la Argentina me manda este caso, me dice: hola Jorge, tengo un case report, a ver si te parece apto para SNI. El caso es paciente de 11 años, operado a los 2 de vida aproximadamente, de un medulloblastoma, exéresis completa, quimioterapia completa. Aparece en un control por resonancia magnética, una imagen pequeña, lecho quirúrgico libre, pensando en recidiva lo operó y resultó ser un meningioma atípico. El objeto de la presentación sería lo inusual de la aparición de un meningioma como segundo tumor, en especial en un paciente no irradiado. En nuestro servicio en los últimos años tuvimos unos 7 y 8, tengo que corroborar meningiomas todo de primera vez. Bueno, si te parece potable lo armo y le adjunto imágenes. Así como está, parece potable, pero no es tarea del revisor o del editor determinar si esta observación es original o no. Es tarea de quien lo vio a ver si esto ha sido publicado antes, a ver si este fenómeno, que para mí es llamativo, ya lo han visto 50 personas antes. Y si lo han visto 50 personas antes, todavía sigue siendo interesante porque puedo comparar y ver en qué se parece o en qué difiere el caso mío. Es decir, esto siempre puede ser un caso interesante, quizás de los 11 años no. Yo me pregunto si de los 11 años tuvo sobrevida de 9 años, a qué edad aparecen los otros, a qué edad se han reportado. Pero el mensaje es la responsabilidad de determinar lo original de la observación resta o cae en el autor de la observación.
Y fíjense, observación, lo que el colega me está mandando acá es una cosa que él vio, no es un laboratorio, biología molecular, no es un espectroencefalo, no, es lo que él vio en la clínica. Entonces, hay dos maneras de buscar esto. La una es el Google Scholar, que está ahí, y la otra es el PubMed. También la dirección está ahí y la van a tener en el PDF. Son las dos mejores maneras de buscar literatura. Yo prefiero el Google Scholar. El Google Scholar tiene la siguiente característica, es que ven, por ejemplo, en el primero que dice randomize trial y abajo, bueno, hay un texto y después dice cited by 568, 685. No lo veo con la letra pequeña acá. Ustedes lo están viendo más grande. Y eso le dice, bueno, este es un trabajo que ha sido citado muchas veces, que tiene su cierto impacto, que no necesariamente significa calidad, pero Google Scholar generalmente pone a los trabajos en el orden en que han sido citados. Obviamente, un trabajo hecho hace 10 años o 5 años va a ser citado más veces que un trabajo publicado hace 3 años, porque ha sido publicado hace 3 años, lo han leído, ha formado, ha creado otro trabajo, ese otro trabajo ha sido publicado. Es decir, en los primeros 2-3 años de la publicación de un trabajo hay pocas ocasiones en que lo citan otros autores. Pero así lo hace Google Scholar, que lo pone por orden de citas. PubMed, en cambio, lo pone por orden de aparición, el más nuevo ahora. O sea, si un trabajo se publicó en una revista ayer, bueno, pues el trabajo va a estar hoy primero en la lista en el PubMed. Primero en la lista de acuerdo a las palabras claves con que ustedes buscan, ¿no? O sea, meningioma en posoperatorios. Los dos métodos son tremendamente eficaces. ¿Por qué prefiero Google Scholar? Porque a veces uno apachurra ahí en donde dicen los trabajos citados y eso lo lleva a los trabajos que han citado este trabajo y los conduce a nuevos canales de investigación o de enterarse del tema. Se van enterando del tema a medida que van eh, entrando en él en las publicaciones del mismo. Después, otra vez digo, los dos son muy buenos. Este es un poquito mejor, el Scholar Google, por las razones que le había dicho. Reporte de un caso. A la izquierda, quiste aracnoideo intraventricular por un autor español en la revista española de neurología, donde vemos una extensa descripción en la introducción. Dice: los quistes aracnoideos son lesiones benignas de origen congénito formados por una membrana. A la derecha, un trabajo de reporte clínico, creo que es en el Journal de Neurocirugía, donde dice las características clínicas y patológicas de los quistes aracnoideos supratentoriales son descritas. Expansión del quiste lleva progresiva. Es decir, no hace falta en la introducción hacer la historia de la enfermedad, la historia del tema, que es conocida. Si agarré esa revista, es porque está en el tema que me interesa, neurología, hematología, pediatría, y si me interesó el tema central, generalmente procurar evitar entrar en la historia del tema porque a veces cansa y roba tiempo al lector. Pero, como dice Feyerabend, no debe de haber una absoluta reglamentación litúrgica de cómo presentar, siempre y cuando uno presente en la introducción por qué lo hizo, cuál es la pregunta del tema. En la revisión de un tema, eso es otra vez una situación que yo creo que solamente deben de entrar los que se han dedicado 30, 40 años a la especialidad, conocen sobre el tema y
y dan cierta categoría a este asunto. Ahí tiene que ser gente que esté trabajando en el tema. O sea, si hacemos insomnio pediátrico, clínica, diagnóstico y tratamiento, va de suyo que no puede ser que los autores trabajen en el laboratorio de microbiología y se han decidido escribir sobre insomnio pediátrico porque el hijo de uno de ellos tiene insomnio. Sí, puede ser interesante, puede ser válido, pero no sé si me entienden. Hay bueno, voy a hablar de la geografía volcánica de Nicaragua, pero la verdad que nunca estuve cerca de un volcán, nunca estuve en Nicaragua y no sé nada del tema. Bueno, sí, has leído, has hecho revisión, pero ¿por qué no escuchamos a uno que tiene más experiencia en el tema? Pero revisión de un tema, otra vez digo, honestamente debe de hacerlo solamente aquellos que conocen sobre el tema, trabajan sobre el tema y expanden sobre el tema con el conocimiento empírico de haber visto eso muchas veces. Otra vez, como dice Feyerabend, no hay reglas. La serie de casos, eso sí, otra vez, identificar la conclusión, qué queremos decir. Escribamos las propuestas con las frases conectoras, por lo tanto, en consecuencia, identifiquemos las premisas, y esto vale tanto a lo prospectivo como a lo retrospectivo. Una manera de empezar: identifiquen los casos donde la experiencia en Nicaragua es diferente a lo publicado en la literatura médica como norma de tratamiento. ¿Es diferente o puede ser diferente? Olvídense de lo que debe de ser y enfoquen su ojo clínico en lo que está haciendo. Veamos un caso, por ejemplo, ahí del querido Hospital de la Mascota. Como saben ustedes, hay el mielomeningocele que ven a la izquierda, es la espina bífida abierta. Esta es una herida fresca de un recién nacido prácticamente, y a la derecha está la herida cicatrizada de un niño que no fue operado dentro de las primeras 24-48 horas de vida. No son casos de Nicaragua, estos son casos, creo que uno sobre México, otro en China. El punto es, hay dos diferencias de la presentación de la herida. La pregunta que no se ha respondido todavía es si el tratamiento quirúrgico dentro de las 24 horas optimiza el resultado del paciente. El daño neurológico ya está hecho, pero tener la herida abierta a veces provoca infecciones, o tener la herida abierta por más de 24 o 48 horas puede aumentar el daño neurológico primigenio. El niño nace con un daño de L4 o L5 para abajo, lumbar 4, lumbar 5 para abajo, pero puede ser, si se opera una semana después, ese daño neurológico sube a lumbar 2, sube a lumbar 3. No sé, no se sabe. ¿Por qué no se sabe? Porque en ciertos países llamados desarrollados sí se puede operar en 24 horas, y se opera en 24 horas, y no hay casi nunca casos de más de 24 horas. En Nicaragua, México, Argentina, China inclusive, los pacientes llegan mucho más tarde, pasadas las 24 horas. Entonces, nos hacemos la siguiente pregunta: oportunidad quirúrgica del mielomeningocele. Se acepta en la literatura contemporánea que estos niños tienen que operarse dentro de 24 a 72 horas. La indicación: prevenir infección. Pero eso no sucede en la gran mayoría de los países. Hay una diferencia clínica entre las dos alternativas. Diferencia clínica en la infección o diferencia clínica en la parte neurológica. ¿Sí o no? Se han hecho una pregunta, una hipótesis y una hipótesis nula. Su hipótesis puede ser sí. Y las premisas tienen que ser: sí, la terapéutica del mielomeningocele sugerida por la literatura de los países desarrollados puede no ser válido para países en vías de desarrollo. Es posible hacer el trabajo en Nicaragua, y se me escapó la A. Cuenta con el hospital de niños y es muy competente en neurocirujanos. O sea, tenemos premisas que son aceptables, relevantes y adecuadas, y tenemos una pregunta que es
válida, una pregunta aceptable, relevante y adecuada. Trabajamos primero con argumentos deductivos, que son 5. Ya los mencionamos otras veces. Modus ponens, modus tollens, silogismos hipotéticos, disyuntivos y dilemas. Tratamos de formular nuestras preguntas dentro de ese esquema. Otra vez, si bien Feyerabend dice que no existe método, sí, no existe método en la observación, pero si uno se trabaja un poquito con estos esquemas, se hace más fácil la presentación de los resultados. A veces uno expresa, para hacer una analogía, uno expresa las emociones a través del rubor en la piel, de las lágrimas, de la taquicardia, del abrazo, de la sonrisa, de la tristeza, pero también expresa las emociones formando oraciones donde haya un verbo y un sustantivo y tal vez un adjetivo. Este método no contradice Feyerabend, sino que dice, bueno, si quieres expresar lo que has encontrado, esta es una de las tantas maneras en que puedes formular tus preguntas adecuadamente. Por ejemplo, el modus ponens y modus tollens tengo ahí. El modus ponens, si P entonces Q, P por lo tanto Q. En honor al tiempo no voy a detenerme en leer eso con detalle. Lo tienen en el PDF y lo revisan con la tranquilidad que les da estar en su casa. Lo mismo el silogismo hipotético. El silogismo hipotético obliga a pensar la pregunta como hipótesis y como hipótesis nula. El silogismo disyuntivo, otra vez, obliga a pensar la hipótesis como hipótesis nula. Y el dilema obliga a expandir las consecuencias causales de la pregunta que nos estamos haciendo. Otra vez digo, ustedes se han interesado por un fenómeno, se hacen una pregunta si sí o si no, en orden de estructurar y de formalizar la presentación de la pregunta, la hacen que la escriben de estas 5 maneras, juegan, acomodan las fichas, acomodan las preguntas luego de haber hecho una revisión de la literatura y dicen sí, lo que hemos encontrado sobre los mielomeningoceles, por ejemplo, es interesante en sí mismo. Entonces se ponen a escribir. En la introducción ponen por qué hicieron este trabajo. La introducción pone un poquito el antecedente, la relevancia y la pregunta. El objetivo de nuestro trabajo es responder con un sí o un no. Obviamente que no ponen eso, responder con un sí o un no, eso es parte de la conversación que estamos teniendo nosotros, pero no cuenten la historia del mielomeningocele. Y si definen a la enfermedad, que sea en el contexto del trabajo. Por ejemplo, ahí pongo entre comillas, el recién nacido con mielomeningocele tiene expuesta al medio ambiente parte del tejido neural, es básicamente una herida en la espalda. Por lo tanto, como toda herida, debe de ser cerrada prontamente. Dentro de un esquema, no digan el mielomeningocele fue ya descrito por los olmecas o Nicolás Tulp hizo el primer dibujo, no. Específicamente por qué es importante el trabajo suyo. Pero las dos introducciones, las dos maneras de introducción son buenas. Ustedes ven ahí arriba, a la izquierda, una que a mi manera de pensar me parece bien hecha. Dice, la neuralgia del trigémino constituye una de las causas más comunes de dolor facial. Más abajo habla de un choque eléctrico y vamos a ver cómo podemos hacer para investigar.
el trabajo que está abajo ahí, que yo me he tomado esta libertad y la arrogancia de tacharlo así, empieza, es un trabajo sobre calidad de vida y percepción de salud general de personas con epilepsia. Empieza con la introducción: la epilepsia es una enfermedad del sistema nervioso central. Bueno, chocolate por la noticia. Sí, sí, claro, enfermedad del sistema nervioso central, y estos son artículos sacados de la revista española de neurología, y sí, lógico, hay una cosa que va. Entonces, todos esos dos primeros párrafos que yo otra vez atrevidamente, y por eso no pongo a los autores ahí, considero que están de más. Pero, sin embargo, como ven, han sido publicadas. Otra vez, como dice Feyerabend, esto no es una liturgia, y si uno pasa por encima esto y va a ver donde dicen la, fíjense en el párrafo, en el segmento, en la columna de la derecha, al final, en el último párrafo, dicen muy bien: de acuerdo con lo referido, el objetivo de este estudio es, mientras en la introducción digan cuál es el objetivo de este estudio. El objetivo de esto, es responder esta pregunta con un sí o con un no, es cuál es el objetivo de ese estudio. Después vamos a la segunda parte, que son los pacientes y los métodos. Se estudiaron retrospectivamente pacientes de espina bífida, de hospitales de Managua, de León, de Bluefield, de donde sea. Ponen el método que usaron, dónde juntamos los pacientes, qué estudios del laboratorio comparamos, qué análisis clínicos hicimos, qué métodos usaron. Y como dice en rojo ahí, los autores tienen control absoluto de la metodología, siempre y cuando las premisas de la misma sean aceptables, relevantes y adecuadas. Podría haber sucedido que quisiéramos haber tenido el examen neurológico preoperatorio o una idea de la lesión de los niños. Bueno, no lo tenemos. Bueno, perfecto. No lo ponemos en paciente y método. En paciente y método ponemos lo que tenemos. Ponemos lo que hemos visto. No hay una liturgia, no hay una falacia de la perfección. O lo hacemos perfecto o no lo hacemos. No, si 10% de los pacientes no lo hemos podido revisar, bueno, no lo hemos podido revisar. Nadie tiene que ser absolutamente perfecto. Un método adecuado es que es válido, es por ejemplo agarrar un trabajo ya publicado, aunque sea de otro tema, sobre radiocirugía, algo así, sobre otro tema, y trabajarlo de una manera tal que uno copia, pero solamente obviamente que en vez de poner radiocirugía pone mielomeningocele, o busca un trabajo que haya sido también de evolución posoperatoria. Es perfectamente válido a inspirarse en trabajos ya publicado y reemplazar lo relevante hacia el tema con el otro. Y ese es el sentido de esta diapositiva previa, donde ahí digo: en la Sociedad Peruana de Urología. No importa. Es decir, con lo que quiero decir eso es en la Sociedad Nicaragüense de Urología, Pediatría, Ortopedia, lo que sea. Es decir, es perfectamente válido, otra vez digo, buscar un artículo parecido en el objetivo y copiar, reemplazando, obviamente. Ustedes ya se dieron cuenta de eso. Y los resultados también, en parte, por eso uno termina diciendo: se colectaron los nombres de 320 pacientes, estos fueron, y en azul ven ahí materiales y métodos. Ustedes dijeron que iban a hacer exámenes urológicos, de ortopedia, de neurocirugía. Bueno, entonces ponen esto. En los métodos fueron estos 5 o 6 métodos que buscamos. Estos son los 5 o 6 resultados que hemos encontrado. El resultado debe de ser eso, una descripción
de el resultado. No debe decir, sorpresivamente encontramos esto, muchos pacientes no, resultados. Esto es lo que encontramos. Es lo mismo acá, insisto con esto lo tienen en un PDF, son los resultados. Y si lo copiaron de una revista peruana de urología o de una revista alemana de gastroenterología, no importa. Están usando el método de la liturgia. Y la discusión, que es la última parte, es discutir los resultados. El profesor mío en Canadá decía, si uno tiene 3 figuras o tablas, la discusión debe ser de 3 párrafos, más uno de conclusión. O sea, no discutas más nada de los resultados. No te tientes a contar la historia, no te tientes a contar nada que no sea los resultados. Si lo tenemos eso enraizado, el trabajo de la discusión es de lo más fácil que hay. Hicimos bien la hipótesis, escribimos la introducción, hicimos los 5 métodos, ponens, tollens, disyuntivo, dilema, hipótesis, y se organizaron todos los párrafos solitos, tenemos duda. Agarremos un artículo de la literatura más o menos parecido y veamos cómo lo encararon ellos reemplazando nuestras palabras. Así aprendemos. Y la discusión, discutimos los resultados. Por ejemplo, estos son ejemplos de la revista de Neurología Española, que la he puesto ahí para que vean más o menos cómo se debe hacer. Por ejemplo, al lado izquierdo dice, como hemos podido observar, las personas con epilepsia tienen esto. O los resultados de este estudio apuntan a que discuten los resultados. Y en el caso nuestro expandan en lo que anotaron en modus ponens, modus tollens, silogismo hipotético. Por ejemplo, nuestros pacientes no demostraron mayor incidencia de infección. Esto puede ser porque los severamente infectados han fallecido. Discuten, comentan. Esto puede ser porque algunos fallecieron. Esto puede ser porque se fueron para Costa Rica. Esto puede ser porque se fueron a Honduras. Esto puede ser porque nuestro hospital tiene una incidencia muy baja de infección. O esto puede ser que tuvieron incidencia alta porque en nuestro hospital hemos atravesado por un periodo en los cuales había alta incidencia de infección. Lo que sea. Discuten. Ponen el sabor, esta discusión es la salsa, es el aderezo que le ponemos a la comida. Y al final, cuando ya hicieron todo eso, escriben lo que tiene que ir al principio, que es el resumen. Nadie va a escribir este resumen de entrada, sino que ponen este resumen cuando ya tienen algo para resumir. La segunda pregunta es, ¿dónde publicar? Existen una lista de revistas prestigiosas que se las determina por el factor de impacto. En el factor de impacto, por ejemplo, ahí ven que la revista de más factor de impacto es el New England Journal of Medicine, que es el número de veces en que en un año se han citado artículos de esa revista, que es el valor A, y el valor B, el número de artículos publicados en esa revista, y C es el factor de impacto, que es A dividido B. Muy bien, muy interesante, A dividido B, es lindo saber. La revista española de neurología, que siempre yo la uso, es de acceso en la red y es una revista excelente, acceso gratis en la red. Ellos no tienen ningún problema en poner que su factor de impacto es menos que 1. No importa, publican
ahí lo tienen, ahí está. Cuando el factor de impacto del New England años atrás era 53, perfecto, ningún problema. Ustedes tienen que publicar, ustedes tienen. No les digo lo que ustedes tienen que hacer. Ustedes saben lo que tienen que hacer y lo que quieren hacer. Pero no eh, atosigarse o paralizarse porque no publican en el New England. Yo nunca publiqué en el New England. ¿Y dónde publicar? Por ejemplo, el trabajo de Marshall y Warren, aunque no está Warren ahí, cuando él tragó la solución con el Helicobacter pylori para probar que efectivamente el Helicobacter pylori era responsable etiológico de la gastritis y de la úlcera gástrica, fue publicado en el Medical Journal de Australia. El trabajo de la pneumocistis neumonía en Los Ángeles fue publicado en un boletín. No hace falta que lo publiquen en el New England Journal of Medicine. Si no lo publico en el New England Journal, no me sale. No es así. Hasta creo que el libro de los Salmos de Ernesto Cardenal, creo que se los pagó él. O por ahí. Hay más de un poeta, más de un escritor prestigioso que se pagó la primera edición o fue editado por una editorial que ya ha desaparecido. Pero otra vez, médicamente, ahí están los ejemplos. Neumocistis y neumonía en Los Ángeles, el trabajo fundamental que descubre el SIDA, publicado ahí en un boletín. El trabajo fundamental que confirma la etiología del Helicobacter pylori, publicada en la revista australiana de medicina. Pero tenemos la gran ventaja de la red hoy en día, de las revistas de accesos libres de la red. Hay muchas revistas que no necesitan ustedes estar suscritas, sino que tienen open access. Los autores pagan por eso, hay un negocio ahí. Obviamente que los autores paguen no influye para nada que sea aceptado por la revista, pero por ejemplo, tiempo atrás hicimos, ahí lo convencí al doctor Juan Bosco González, colega de neurocirujano de la mascota, que haga un trabajo que lo publicamos en Surgical Neurology International. Y yo le digo, bueno, escríbelo en castellano. Vamos a hablar con el doctor Hausman, gran premio a él, que no te cobren nada y que te acepten en castellano. Y yo lo escribí, yo lo traduje para el inglés. Y era como lo hago yo. Era una serie que quería iniciar, que no avanzó porque el doctor Hausman ya se retiró después como editor y además que no quería abusar de él. Pero es una serie de cómo lo hago yo. Y fíjense, ahí está, y esto es de la semana pasada que saqué esta foto donde dice Page Views. Esta página del doctor Juan Bosco González ha sido abierta. O sea, esa foto que yo tomo no altera el número de la revista, ha sido vista 1120 veces. 1120 veces. A Juan Bosco González lo han leído más que a muchos poetas incipientes y no tan incipientes. ¿Habrá influido en alguien? Claro que influyó en alguien. ¿Habrá sido convocado al premio de medicina nicaragüense? No, por ahí no. Pero no importa, el cómo lo hago yo, hasta la semana pasada, 1120 personas lo habían leído. Hoy en día, con el acceso en la red gratis en muchas ocasiones para los lectores, es excelente. Es una excelente oportunidad para hacer conocer el trabajo de uno. Y no es para hacer conocer el trabajo de uno para que uno diga sí, me han publicado. No, es para hacer conocer el trabajo de uno por lo que dice la Biblia. Mateo 5:15, no se enciende una luz para esconderla abajo de la cama. Como Marshall y Robbins, como
como otra gente, tanta gente ahí, publica en la revista australiana de medicina que si el trabajo es bueno, va a tener su repercusión. Y ustedes tienen ahí la revista de las ciencias de la salud y la educación médica de la Managua, que sí estoy consciente que está un poquito lento en desarrollarse, pero bueno, empiecen a mandar los trabajos ahí. El trabajo de ustedes automáticamente va a ser captado por Google Scholar. Yo lo he comprobado. He ido a este número, he agarrado un par de artículos, he puesto en Google Scholar y ahí Google Scholar dice, este artículo existe. Si uno busca con las palabras claves de ese artículo, había uno que vi, creo que era de deterioro deterioro cognitivo en el Hospital Roberto Calderón, uno pone deterioro cognitivo en castellano y sí, aparecen varios, pero ahí está el artículo de la revista de ustedes. Y ahí está. Y lo publican, y lo ven, y lo sacan. Es decir, todo este esfuerzo inmenso y admirable que están haciendo ustedes, esfuerzo inmenso y admirable dirigido por el doctor Pedrosa Pacheco, apoyado por las autoridades de la UNAM, apoyado por el doctor Freddy Menar Mejía, es un esfuerzo que solamente tienen la semilla ahí en los sacos, ¿no? Tienen el surco en la tierra, el tractor ya pasó para ahí, el John Deere ya aró el terreno, ustedes tienen que echar la semilla y cosechar. Y eso no es por vanidad, es por responsabilidad médica, es decir, responsabilidad de las ciencias de la salud. Si ustedes ven algo que es interesante, que les parece interesante, no tiene que ser el origen del mundo, compártanlo con sus colegas. Y compártanlo también sabiendo que a veces algún colega le va a decir, no, mira, menso, te has equivocado, acá la has cerrado feo. Bueno, las primeras 48 horas uno se enoja con ese anónimo colega que escribió una carta hacia la revista o el revisor de los artículos que lo trató a uno de idiota. Pero después, pasadas las 48 horas de la furia inicial, uno lee y dice, bueno, este hombre me ha enseñado algo. Me ha enseñado cómo mejorar mi tarea como investigador, me ha dado orientación hacia distintos trabajos y quién sabe, de ese trabajo, de esa cosa original, salgo fortalecido. El jugador de hockey sobre hielo más famoso del mundo, el grande Wayne Gretzky, que es como el Messi del hockey, él dice que uno yerra el 100% de los tiros que no trata, de los tiros que no tira. Con esto, nos vemos en noviembre. Felicitaciones, muchas gracias por su paciencia y hasta pronto. Gracias.